Buenas tardes, vamos a usar el equipo de Reynolds para hallar experimentalmente el número de Reynolds. Los integrantes del grupo son yo, Juan Manuel Castillo, Jean Paul Cárdenas, Sebastián Coral y El Contreras. Daniel Contreras. En ese experimento de Reynolds voy a hacer una breve introducción. El experimento de Reynolds es fundamental en la mecánica de fluidos, ya que nos permite identificar el comportamiento de un flujo que se mueve durante una tubería. Este experimento fue desarrollado por Osborne Reynolds, quien demostró que existen tres tipos de flujo, que son el laminar, transición y turbulento. En esta práctica usamos un filamento de tinta, como el que podemos ver arriba, para visualizar los regímenes ya anteriormente mencionados, y se emplea un número de Reynolds para clasificarlos según las condiciones del mismo flujo. En este experimento voy a mostrar como las partes que tiene el equipo. Vamos a necesitar un termómetro y un cronómetro, que ya podemos usar el celular pues para medir. En este también vamos a utilizar estas probetas, que estas de 200 mililitros y estas de 1000 mililitros, y pues este es todo el equipo, que consta de la tinta que vamos a necesitar en la probeta con el tubo de vidrio, en una bomba de recirculación, en las válvulas de llenado dependiendo de lo que vamos a necesitar, si es flujo en transición, turbulento o laminar, que vamos a abrir dependiendo de lo que necesitemos del flujo, y una válvula de rellenado. Bueno, para este laboratorio usamos un termómetro para medir la temperatura del agua. Cuando lo sumergimos, podemos observar 26 grados en el filamento que está al frente del fondo amarillo. Con esta temperatura lo que hacemos es calcular la viscosidad del agua, que es 0.878 por 10 a la menos 6. Listo. Bueno, para este laboratorio lo primero que hacemos es poner a funcionar la bomba. ¿Para qué? Para que recircule el agua entre estos dos tanques y ninguno se desborde. Ya con esto hecho, lo que hacemos es abrir esta válvula para que el agua empiece a fluir, y con ella fluyendo podamos observar la tinta. Ahora no funciona, ya funcionará en un momento, mi compañero lo explicará, pero consiste en dejar fluir la tinta y observar aquí en qué régimen nos encontramos. Bueno, el número de Reynolds básicamente es la razón entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Reynolds observó que la tinta conservaba su forma a velocidades bajas. Como podemos ver, aquí la tinta conserva una forma, un comportamiento organizado. A esto le llamamos flujo laminar. El flujo laminar básicamente es cuando dominan en la razón las fuerzas viscosas. Reynolds demostró que al aumentar la velocidad, el filamento de la tinta iba perdiendo ese comportamiento ordenado. Vamos a proceder a aumentar la velocidad, abriendo un poco más la válvula. Está mucho. Cerrar un poquito. Ahí. Ahí se observa todavía. Ahí. Bueno, aquí podemos ver nomás. Ya. Sí. Aquí podemos ver que en el principio maneja su comportamiento ordenado todavía, y en la segunda mitad ese comportamiento ordenado se va perdiendo, como lo pueden ver aquí, se va perdiendo. Listo. En este caso, en la razón de fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas no está dominando ninguna. A eso le llamamos flujo de transición. Si aumentamos más la velocidad, ¿listo? En este caso, el filamento, como le aumentamos la velocidad, experimentó una dispersión de forma completa, irregular y aleatoria. A esto se le llama flujo turbulento, y es cuando en la razón dominan las fuerzas de inercia. Bueno, ahora para poder calcular el número de Reynolds, ya que los compañeros explicaron cómo es el procedimiento del funcionamiento del equipo, para calcularlo utilizamos este recipiente y el otro recipiente. Este está en escala de 20, aquí está en escala de 100. Este normalmente se utiliza para el flujo laminar porque es un caudal muy bajo. Para el transitorio y turbulento se utiliza que es más grande. ¿Qué hacemos? Aquí junto con el compañero que va a medir el tiempo, vamos a
llenarlo y calcular el tiempo de llenado hasta, pongámosle, hasta cierto volumen. Entonces, 1, 2, 3. Listo. Ahí podemos observar, si lo ponemos acá, que tiene 200, un poquito más de 250, se podrá ver que 260. Este logramos tener es el volumen, y tenemos el tiempo que se demoró en llenar, 3.87 segundos. Ahora, con estos datos que tenemos volumen y tiempo, podemos usar el caudal, que es volumen sobre tiempo. Teniendo el caudal, ahora necesitamos el área. El área, como vemos que el diámetro del tubo es 0.04 metros, utilizamos la fórmula que es pi por diámetro al cuadrado, diámetro cuadrado sobre 4. Ahí tenemos el área. Ahora con caudal y área hallamos la velocidad, que es caudal sobre área. Teniendo ya la velocidad, la utilizamos ya para la fórmula de Reynolds, que es velocidad por diámetro sobre viscosidad. La viscosidad que anteriormente mi compañero calculó midiendo la temperatura del agua, que nos dio 0.878 por ya la menos 6. Ya con esos valores podemos hacer el cálculo para poder hallar el número del Reynolds y saber si se encuentra entre flujo laminar, turbulento o transición. Y hallando ya el número de Reynolds, podemos saber si es laminar, si se encuentra por debajo de 2000, si es transitorio, si está entre 2000 y 4000, y turbulento, si está por encima de 4000.